Hola, buenos días. Mi nombre es Lucas Saavedra, analista de mercado de Capitaria, y aquí junto a Joaquín Pantoja. ¿Cómo estás, Joaquín? Hola, muy bien. ¿Y tú, Lucas? Bien, también vamos a estar analizando un poco el contexto de lo que ha estado sucediendo últimamente a nivel global, qué está pasando con el Banco Central Europeo, qué está pasando con el Banco Central de Estados Unidos, los datos de inflación, qué está pasando con la guerra y finalmente después vamos a estar buscando algunas operaciones o interesantes, ¿no? Sí, o sea, claro, semana clave, tuvimos datos clave acerca de la inflación en Estados Unidos, algo que ya vamos a estar viendo. ¿Por qué tan clave? Porque principalmente el 18 de diciembre, el próximo miércoles que viene, tenemos decisión de tasa en Estados Unidos. Decisión de tasa que, bueno, ya vamos a mostrar un poco cómo están las expectativas, pero son bastante claras y obviamente puede tomar un rumbo claro hacia dónde puede ir la economía. Y también siempre con cautela porque ese miedo, ese temor a que la inflación se dispare en Estados Unidos aún sigue también latente en cierta parte, porque si bien la entrega del IPC que obtuvimos ayer salió dentro de lo esperado, también no ha mostrado una desaceleración en este mismo. Entonces, un poco el temor por ese lado aún sigue un tanto latente y son expectativas que aún están ahí un poco en vivo, ¿no? Al fin y al cabo, claramente, como lo comentaba Joaquín, cuando nosotros estamos viendo los datos que está entregando Estados Unidos, está todo dentro de lo esperado. Entonces, es normal que la bajada de tasas también esté dentro de lo esperado, que es lo que venía hablando Powell con ese recorte de un punto de base a final de año. Este era el último dato que se conocía de inflación antes del 18 de diciembre. Entonces, el dato salió este miércoles con un IPC subyacente de un 0,3%. O sea, Estados Unidos, la inflación que tenía especulada para este año está dentro de esos rangos y le permite seguir con este recorte de tasas. ¿Por qué es tan importante este recorte de tasas para Estados Unidos? Bueno, nosotros ya vimos que el Banco Central Europeo hoy día ya hizo este recorte de tasa de 25 puntos base aquí, la decisión monetaria. Sí, es importante cuando una economía tan potente como la europea hace un recorte de 25 puntos base, no quedarse con una tasa más alta porque una diferenciación de tasas te puede generar una complicación con tu tipo de cambio. Entonces, ya vimos el Banco Central Europeo que sigue dentro de esta política de bajada de tasas para reactivar su economía. Ahora falta la decisión de Estados Unidos. Todo dentro de lo esperado sería un recorte de 25 puntos base. Todo fuera de eso, hay que estar muy atento porque podría mover el mercado mucho, ¿cierto? Sí, o sea, aquí, bueno, si vemos cuánto es un poco el Sí. porcentaje que tenemos con respecto a la baja de tasa, está en un 98,1, que se baja en 25 puntos base, o sea, ya prácticamente el mercado ya tiene descontado toda esta baja. Eh, y también estar muy atentos con cómo puede ser la siguiente. O sea, Sí, al fin y al cabo, más de la bajada de tasa 25 puntos base el 18 de diciembre ya se espera. Ahora, lo que es súper importante es la que viene el 29 de enero y ver qué es lo que va a hablar Powell después de hacer esta bajada de 18 puntos base, porque, o sea, de 25 puntos base, siempre que se hace la bajada de tasa, después vienen conversaciones y sale Powell a hablar de qué es lo que se espera para el 2025. Eso es lo que estaban buscando los analistas, ver cómo se va a acomodar el mercado, cómo se van a mover las acciones, después una especulación de cuántos recortes van a venir el 2025 es súper importante para ver si es que sigue esta expectativa y esta tendencia alcista tan grande en las acciones que al fin y al cabo está subiendo mucho el mercado porque se esperan estas bajadas de tasa de que se reactive la economía. claro, de hecho para el 29 de enero se espera más que se mantenga Exacto, la edición de tasa, un poco por el tema que ya he dicho antes, el tema la inflación. del temor a la inflación. Recordemos que con la llegada de Trump es muy promercado, tienen muchas políticas arancelarias, lo cual obviamente va a hacer subir el nivel general de precios, probablemente va a ser un poco más, bastante duro con el régimen migratorio, lo cual la fuerza de trabajo también puede bajar, que igual te genera una presión inflacionaria. Hay que ver, lo importante es que el crecimiento es más grande de la inflación, ahí ya lo tendrías un poco más controlado, Exacto. pero es un poco lo que está expectante. Últimamente esos temores han bajado,
que en su momento fue bastante grande, pero, pero sigue ahí latente, sigue ahí ese miedo. De hecho, vemos que la bajada de tasa, el mercado piensa que se va a detener, entonces eso ya es como, Sea, hay que recordar, sí, que hasta el año pasado no había habido ningún recorte de tasas por parte de Estados Unidos y partiendo desde septiembre terminaron recortando un punto base completo el 2024. Entonces, habría que ver lo más probable, los primeros meses, enero, marzo, mayo, vayan viendo cómo se va acomodando la inflación y después los recortes de tasas siempre los tienden a llevar a meses más adelante donde ya saben que la inflación está controlada. En cualquier caso donde empiece a volver a subir la inflación, súper importante entender que al fin y al cabo, así como se bajaban las tasas, igual podría de repente haber una subida a 25 puntos base, lo vería extraño, pero hay que ir siempre monitoreando este comportamiento de la inflación y el desempleo. Si la inflación en Estados Unidos vuelve a empezar a subir, lo más probable es que dejen de bajar las tasas o incluso que las puedan subir 25 puntos base. Entonces, veamos qué es lo que sucede el 18 de diciembre. Lo más probable es que venga este recorte de 25 puntos base. Todo lo fuera de este recorte muy importante estar atento, porque si que no hay un recorte de 25 puntos base, lo más probable es que podamos ver una caída importante en el mercado, que es lo que se espera y es lo que está interiorizado. Muy importante entender que lo que estamos viendo acá en FedWatch Tool son los bonos, si no me equivoco, a 5 años del Banco Central de Estados Unidos. claro, son, no, son, claro, son los futuros de las acciones Exacto. o sea, los futuros de las opciones de los fondos federales. Tanto si bien nos dan una estimación muy bien de los recortes de tasa y casi siempre son muy precisos, podría salirse de este porcentaje. Yo lo vería muy No, extraño, o sea, pero lo que hace la Fed es siempre no intenta no sorprender mucho, o al exacto. menos Powell, o la Fed lo que ha hecho es ir bastante alineado con lo que da el mercado. Entonces, en ese sentido, no esperaría que hubiese una sorpresa, sería bien extraño y ponerle siempre un ojo quizás más al discurso que vaya a tener post, porque te va a dar una señales de cómo hacia dónde podría ir en Exacto, la ¿para dónde política va? monetaria. Van a estar todos súper atentos también. O sea, la mayoría de las personas va a estar atento, es justo final de año y ya te va a marcar, Powell seguramente va a dar un discurso muy enfocado en cuál va a ser su política monetaria para el año siguiente. Entonces vamos a ver una gran volatilidad en el mercado y eh, hay que entender que se puede mover muy fuerte y hay que estar preparado para cubrir posiciones o si es que ya estoy teniendo ganancias, podríamos salir del mercado y esperar que se tranquilice un poco. O muy interesante, seguir la tendencia. Claro. Sí, ahí depende. Sí, sí, son opciones y futuros, claro, Darío. Sí, ahí depende un tanto de poco cuáles sean, o sea, un poco lo que decíamos, no estar presente en cuál es el discurso que vaya a hacer con la política monetaria, Exacto, pero vale el veamos, discurso después. Y muy importante acá lo que estábamos comentando antes, que ya la bajada de tasa del Banco Central de Europeo hoy día fue 25 puntos base. Se hablaba de 50 puntos base, pero se terminó haciendo un recorte de 25, se hablaba entre 25 y 50, no sorprendió, 50 te podría haber sorprendido el mercado. ¿De qué mm, manera? Se podría haber depreciado el euro fuerte, subir el index y generarte una diferencia en todas las divisas. Entonces es importante que el Banco Central Europeo tampoco se sorprendió, lo más probable es que la Fed tampoco. claro, pero bueno, repasemos un poco qué es lo que viene bueno, para este fin de semana también. Tenemos datos que impactan en Gran Bretaña acerca del PIB. Ahí muy atentos para los que están invirtiendo en la libra esterlina. Acerca de ese que hay una sorpresa, se espera que sea de un 0,1%. Eh, Yo diría que los datos más importantes de la semana ya los vimos. sí, Importante el domingo, o sea, sí, claro, atento más que nada a lo que vamos a tener el día domingo acerca de estos datos que vamos a tener de China. A ver, ya tuvimos el lunes, salió el Politburo a decir, vamos a empezar a estimular la economía. Salió Xi Jinping también a decir, oye, vamos a seguir con nuestro objetivo de crecimiento, un exacto. 5%, por lo cual vimos en un comienzo eh, cómo hubo una subida fuerte en algunos commodities como el oro. Hoy día también Cobre vimos, también. perdón, el cobre. Eh, Hoy día también vimos una subida fuerte del WTI, por ejemplo.
Obviamente que China es, bueno, el principal demandante de esos recursos y te mueve ahí todos los commodities. Sí, él, al fin y al cabo, China, para todas las personas que están operando commodities, están operando cualquier tipo de commodity, es muy importante tener mapeado bien a China. China es el que te mueve la balanza, es la industria global más grande, y cuando China anda bien, el cobre anda bien, China anda bien y el dólar cae. Al fin y al cabo, es súper importante entender que los datos de China se entregan el domingo el cobre ya está operándose, parte operándose a las 7, abrir la bolsa, entonces se sigue moviendo toda la noche y nosotros podemos ver una diferencia, podría haber un gap de mercado el lunes con respecto al dólar peso. Es importante Sí, entender eso. o sea, y bueno, un poco con el tema de China. China en estos últimos meses ha decepcionado un poco con las medidas Sí. que ha intentado tomar frente al mercado. Por eso también hemos visto ahí que el cobre ha estado con una bajada importante hasta esta semana. Y ver bien, o sea, China, obviamente Trump, sus políticas arancelarias son bueno, subirle las aranceles fuertemente a China, lo cual teníamos, o sea, había que estar pendiente y hay que estar pendiente a cómo China va a reaccionar. Para mencionar Vemos que ya una está, posible guerra comercial, por ejemplo, claro, algo que tuvimos con Trump en su primer mandato con China, que se iban subiendo aranceles de un lado hacia otro. claro, pero, obviamente, ¿no? Entonces, ahí para que estén bien atentos, cómo es la inyección de capital y ver cómo se va a concretar toda esta medida, porque aquí nos vamos a mover fuertemente el cobre. Ya lo vimos esta semana, cómo se movió fuertemente y obviamente tiene repercusiones en la divisa nacional. Exacto, y saber que en cualquier momento, obviamente ahora está un poco más complicado con el tema de la guerra de Siria, que se está empezando a aumentar más la guerra en Medio Oriente, eso te generó una subida al índice, pero si es que vemos un índice un poco más controlado, si hay un poquito menos de, hay un poco de cese del fuego, y vemos un cobre remontando fuerte con estos paquetes de inversiones de China, podríamos ver el dólar peso al fin saliendo de este canal lateral que se encuentra en nuestros momentos, que se está moviendo mucho entre los 9.80 y los 9.70 y capaz de empezar a bajar un poco, ¿por qué no pensar en los 9.45? Puede ser, ahí yo creo que, a ver, cuando el precio de, bueno, ahí vamos a pasar al gráfico, pero cuando el precio de un activo está lateralizando fuerte, porque obviamente no tiene una tendencia clara, ¿no? Hay que Sí, estar muy atentos ahí a la ruptura de los canales. Hemos visto falsas rupturas esta semana, la semana pasada, pero también, porque hay uno lo ve con menos movimiento quizás, pero también se dan esas oportunidades de que van respetando los canales se puede laterales, estar operando. que igual dan opciones de entrada y de salida. Ahí lo vamos a ir viendo en el gráfico, ¿no? Si quieres repasar algo más de por acá. Podríamos ver un poco el mapa del S&P. Sí, bastante Hoy, mixto, la verdad. ayer hubo subidas de algunas acciones muy fuertes, entonces es normal ver un poco más debilitado hoy día el mercado. Sí, o sea, vimos también ayer el Nasdaq llegó a máximos sobre Exacto. 20.000. Entonces, a ver, obviamente son techos bastante psicológicos. No es de extrañar que por algún motivo más técnico quizás el mercado tienda a generar un rebote. En este caso, como vemos operando los mercados más que nada mixtos, a no ser por Microsoft, que aquí está. No, y el S&P todavía se mantiene sobre esos 6.000 que son súper psicológicos y sigue muy cercano a ese precio máximo histórico. Mm, Lo podríamos hablar también un poco de lo que fue el conflicto de Siria, súper importante entender lo que sucedió. Hubo un cambio de poder, donde tanto rebeldes como yihadistas se tomaron el poder del país. ¿Cómo reaccionó instantáneamente Estados Unidos e Israel? Bueno, bombardeando puntos claves, según ellos, para que estos terroristas no tengan acceso a estas armas que tenían el gobierno. Entonces, pudimos ver tanto ayer como anteayer, una subida exponencial del oro muy fuerte con esta correlación con el bombardeo. Para cualquier persona que esté operando el oro, súper importante entender que, por ejemplo, cuando hubo un cese al fuego entre Israel y Gaza, pudimos ver claramente cómo cayó el precio y ahora, como vimos un incremento de un bombardeo a Siria, de Estados Unidos, tanto como Israel, al tiro el precio del oro subió. Entonces, cualquier persona que esté operando oro, estar muy atento de lo que está pasando en Medio Oriente, de lo que está pasando en Rusia, de lo que sí, está pues, pasando en como Ucrania. un activo de refugio, no solamente oro, también se comenta mucho que el Bitcoin ya está pasando a ser un activo de refugio en esa instancia. Algo también lo hemos visto subir últimamente. Ya lo ha mencionado harto analista, así que
son opciones también para estar o ver cómo podemos combatir también esa tensiones geopolíticas. Hoy. Exacto, y muchas veces los capitales se van de un lado para otro. O sea, cuando el oro va cayendo, podemos ver esa correlación con que el índice sube. Por ejemplo, cuando hay una acción que está bajando un poco, se va ese capital a otro lado. Muchas veces entender que estos capitales se van moviendo de una zona a otra. Si es al oro que es un poco más seguro y vemos el oro cayendo, es muy probable que otros activos estén subiendo. O sea, claro, ¿no? O sea, si lo analizamos, el mejor ejemplo fue cuando salió Trump. Exacto. El oro bajó porque los flujos del oro se fueron hacia la renta variable, entonces, No, y el oro es un activo fácil de liquidar. Entonces, en el momento que salió Trump, todos querían ir a comprar acciones, que fue lo primero que liquidaron oro, fueron a comprar acciones y en el momento que ya habían comprado estas acciones, después volvieron a comprar oro en su portafolio y el oro volvió a subir. sí, no sé si quieres ver algo más por acá. Yo vería dos cositas más. Algo que pasó con Adobe, no sé si lo estuvieron siguiendo, súper importante para que todos entiendan, cuando estamos operando una entrega de resultados, Adobe tuvo una caída de un 12%, ¿ya? doce punto Lo que va. veintitrés por ciento y tuvo una caída de 10,5% fuera de mercado, siendo que su entrega de resultados fue bastante buena. O sea, los números que ellos entregaron fueron muy buenos, pero siguen bajo las expectativas de mercado. Entonces, entender que muchas veces una entrega de resultados buena no significa que el precio de una acción va a subir. Es muy importante entender que la empresa se mueve en general, o sea, las acciones se mueven por la psicología de las personas. Muchas veces, si es que el inversionista esperaba unos mejores resultados, podemos ver caídas muy fuertes. Entonces, si es que estoy operando en una acción, eh, muy importante tener bien mapeado cuándo es la entrega de resultados de esa acción. Sí, es que tenemos un mercado que espera mucho. O sea, lo vimos también Exacto. con Nvidia, pues. Tengo resultados bastante sólidos. ¿Qué pasó? También hubo una Sí, apertura a una la caída baja. muy fuerte. Hubo una apertura a la baja, entonces, realmente estas bajadas tan bruscas, o sea, un 12% es bien potente, ¿no? Nos En puede un también, día, o sea, claro, puede también hacernos pensar, intentar buscar, una entrada. encontrar, claro, algún rebote que podemos ver en cuanto a eso, porque muchas veces tú caes fuerte y puede ser una sobrereacción de mercado. Cuando hay Exacto. una sobrereacción de mercado, esto puede rebotar y ahí se puede generar una, eh, una entrada bastante atractiva. Ahí vamos a ir buscando algunos puntos de entrada interesantes para Adobe, en donde vamos a ir a buscar este rebote de esta acción, una caída de 10-12% en un día, haciendo que las entregas de resultados fueron bastante buenas. Puede ser interesante ir a buscar este rebote de la acción. Va- lo más lógico sería ir buscando operaciones con buy limit en puntos claves con stop loss cortitos. En el momento que uno agarra el rebote, puede ir a buscar algo. Claro, recordar que no siempre, o sea, que también está la opción de dejar órdenes pendientes, Sí. no siempre, porque claro, no siempre uno va a encontrar el precio de entrada en el momento, por lo cual, en caso de que no, si no quieren perderse alguna opción, pueden dejar esa orden pendiente y un poco, para así no estar tan encima en la operación. Ahí vamos a buscar algo. Y lo otro que yo dejaría como pincelado fue la muerte de Brian Thompson, CEO de United Healthcare, una de las aseguradoras más grandes de Estados Unidos, médica. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, literal, lo balearon en plena calle. Fue lo que sucedió. Sí, pues hay que ver cómo están las tensiones también acerca de la seguridad de Estados Unidos y a ver si es que se puede generar también tensiones sociales con respecto a eso. Exacto. ¿Qué punto yo acá dejaría marcar? Muy interesante ver cómo se va a comportar que un Estados Unidos donde está pidiendo a gritos tener un mejor sistema de salud conjunto con Trump, que es una persona que no quiere invertir tanto en un sistema de salud estatal y donde estuvo muy en contra de este sistema de salud que existía en Estados Unidos, que lo eliminó, que era Obama Healthcare. Entonces, a ver si que cómo se empieza a comportar, si empiezan a haber disturbios y que puede ser una piedra en el zapato para Trump más a futuro. Interesante estar siguiendo un poco estos sucesos. Sí, Y pues, ahora pasemos a los pasemos a gráficos. los gráficos. Ah, eh, ¿qué planeas ver primero el oro? Vamos a partir con el oro, aprovechando que hubo una bajada fuerte. Sí, sí. ¿Qué opináis del oro, Joaquín?
A ver, yo sigo pensando que el oro se nos tiene para subir todavía. Las tensiones, bueno, lo que ya hablamos, las tensiones políticas no han acabado. El tema de Rusia con Ucrania también sigue ahí latente. De repente, uno no sabe cuando de repente se puede despertar con una noticia desafortunada desde ese lado. Hay tensiones inflacionarias también de manera global, en especial en Estados Unidos, por lo que dije de la llegada de Trump. Eso también está con mucho cuidado. Y se viene también, el mercado ya lo tiene medio descontado también, pero se viene la bajada de tasas en Estados Unidos. Esa bajada de tasas siempre hay una correlación, una correlación de cuando bajan las tasas, el oro tiende a tener una subida, por lo cual, a ver, podemos encontrar alternativas con respecto a eso. Hoy día lo vemos corrigiendo, sí. Es eh, una pequeña corrección también, o sea, así que nos vemos hacia atrás, el oro viene subiendo muy fuerte. La única caída importante fue las elecciones cuando salió electo Trump, que pudimos ver una caída de un 8,57%, pero el oro venía subiendo un 36% este 2024. Una corrección de 8% después de haber subido 36%, no era extraño. Y después se apoyó en este punto clave, en los 2.500 y el precio volvió a subir. ¿Con qué justo calzó esta subida? Con el bombardeo de Jordania. O sea, muy importante lo que comentábamos antes de la guerra, que en el momento que se incrementan las tensiones, se puede ver claramente en el oro como hay una subida importante. Después tuvimos una bajada con el cese al fuego, que es esta bajada acá, cese al fuego de Israel y Gaza. Pero claro, al fin y al cabo, en los conflictos continúan, no se ve una solución. Entonces, yo creo que las correcciones que hay en el oro son simplemente mejores puntos de entrada para seguir buscando compras. ¿Dónde podría ser una zona ya un poco más complicada, capaz en estos 2.749, que ya están bastante cercanos a estos máximos históricos? Bueno, después tenemos los máximos históricos, los 2.7, no me equivoco, 2.787, 2.789 fue el máximo histórico del caso. sí, pero a ver, es un activo muy volátil, ¿no? Siempre estar ahí con un resguardo, si bien las proyecciones son alcistas, hay que ver cómo están también los rendimientos de los otros activos también. La bajada, ¿no? Este movimiento tan marcado que de repente tiene, no solamente también por los conflictos, sino que también se puede ver La bajada de tasa. claro, por distintos otros activos, o ya puede ser renta variable, puede ser el mismo Bitcoin, que comienzan a verse un poco más atractivos en ese sentido, por lo cual puede haber un intercambio de flujos que te puede también hacer bajar el oro. O Exacto, sea, al fin y al cabo, el oro ya está bien mm, caro. Entonces es un activo refugio y es cierto, pero muchas veces cuando el oro está muy caro, los inversionistas se van a otro activo refugio. Bueno, Powell habló de Bitcoin como un activo refugio y comparó a Bitcoin con el oro, que le preguntaron si sí, po, veía a Bitcoin como una amenaza para el dólar, para el dólar, sí, po, y comentó que no, que él veía a Bitcoin mucho más parecido a un activo como como el el oro. oro que como el dólar, que era, esa era su competencia. Ahora, imagínense que lo está diciendo literal el presidente de la Fed, ya está hablando de Bitcoin justo ese mismo día que habló Powell de Bitcoin y habló y se denominó a, ¿cómo se llama? Este ministro, que era una de las caras que va a poner Trump en su gobierno, también muy pro cripto. Ese mismo día vimos cómo rompió los 100K. Es importante que todo el mundo está hablando de Sí, Bitcoin. claro, sí, o sea, está todo bastante plano para el camino de del Bitcoin, pero ahora sí que nos centramos un poco más en el tema del oro, lo que yo lo decía, las perspectivas son un tanto alcistas, si lo podemos ver. Hubo esta corrección importante, pero ya vamos a ver que comienza a generar Hay una tendencia alcista continua. una nueva alza. Y claro, reboto aquí, ver un poco quizás qué es lo que va a ocurrir con este nivel de precio más cercano a 2.677. Es una buena Vamos zona a a ver. estar probando. Vamos a ver. ¿Y por qué? Porque un poco lo que les digo es que el oro es un activo bien volátil. Y al ser bien volátil,
si es que deciden entrar en algún momento, que sea con mucho cuidado, que sepan también cuánto es el costo o lo que están viendo, porque esto es algo que lo vamos a ver, y si es que quieren entrar en el oro, tener bien claro dónde van a poner su stop loss, porque si las perspectivas son alcistas, ya vemos cómo esto también puede corregir, Exacto. y las correcciones no son de un par de dólares. Entonces, eh, Pero acá podemos ver en esta tendencia a un poco más a corto plazo, hay una tendencia clara al alza, podría ser interesante capaz de entrar en este punto de acá, que es un punto muy clave, en los 2.662. Acá en este precio lo veo muy bueno para ir a buscar. Podríamos poner un stop loss justo acá abajito, fuera del canal, e ir a buscar perfectamente estos 2.700 hacia arriba, 2.709. sí, o sea, que no nos complique poner un stop loss, marcar un stop loss, finalmente una herramienta que nos ayuda a fijar una posible una pérdida potencial, pero algo que ya podríamos estar asumidos, ¿ok? Y es parte de la estrategia, es clave siempre estar operando con una estrategia. Si No, tú y el oro es un activo pero muy técnico también. Respeta muy bien los claro, pisos, muy respeta muy bien líquido. los techos. Entonces nosotros ya sabemos que si que rompe este piso de los 2.662, lo más probable es que siga cayendo hasta estos de los 2.617. Es importante entender eso, que si que yo ya tengo un stop loss acá y rompe, lo más probable es que siga cayendo el precio. Eso puede ser muy interesante. Me gusta este piso de los 2.677, este piso de acá que ya lo respetó un par de veces, pero el mejor piso para entrar es este acá en los 2.662 de abajo. Sí, y aquí lo estamos viendo por si acaso en 4 horas el gráfico. Sí, Depende mucho de cómo ustedes vayan a entrar a algún activo, de cómo es su estrategia. Si es que una estrategia, si es que ustedes la mantienen 1 hora, un par de minutos, si la mantienen un par de días, ¿ok? Siempre estar atentos en lo que lean, un poco que se acomode, que se acople también a la estrategia que ustedes están utilizando, porque a corto plazo y a largo plazo, mediano plazo, puede haber muchas diferencias en hacia dónde puede ir la dirección. no, y para mí el oro es un activo bien volátil, me gusta más estar viéndolo a 4 horas, 1 hora, ya de repente cuando uno lo está viendo a un día pueden ser las variaciones muy grandes. Por ejemplo, vemos tabelas acá que son de los 268 hasta los 2.698, casi $100. Entonces es muy importante. A mí me gusta estar operando estos activos tan volátiles, capaz un poco más a corto plazo. ¿Y qué podemos hacer si no queremos exposición directa al oro, pero sí queremos, o sea, no queremos el movimiento del oro, pero sí queremos exposición? Igual ahí interesante está el ETF también del GDX, que es bastante más barato. Exacto. Es un Y ETF que replica mineras de oro. sí, aquí está, mira. Vemos aquí el ETF del GDX se mueve bastante parecido, obviamente, porque al invertir en el oro estás directamente con esa exposición, o sea, al invertir en mineras de oro estás con esa exposición Exacto. al precio del oro, por lo cual, claro, y aquí en caso de que tú esperes o quieres entrar pensando que, por ejemplo, no sé, por ejemplo, puede subir, oye, pero no quiero arriesgar tanto, oye, está el GDX, es una posición también bastante interesante para aquellos que son un poco más conservadores con los trades que hacen. No, y ¿Ok? también está el franco suizo, que es una divisa que también se mueve muy parecido con el oro. El franco suizo es un país que tiene mucho oro, sus reservas están en oro y tiende a moverse muy similar. Lo utiliza como un activo que cuando sube el oro, el franco suizo se aprecia, cuando cae el oro, el franco suizo se deprecia. Entonces, esas son las dos opciones para estar operando un poco más con menos riesgo. Ahora, dejemos una operación en el oro. Pendiente Dejemos una principalmente. pendiente pensando en este piso acá, los 2.662. Me interesa a mí. Parece que podemos dejar órdenes pendientes, que si que después ya vemos que el precio no lo tomó, después las podemos eliminar, van a quedar acá abajo como place. Eh, entonces, ¿cómo lo hacemos? Orden pendiente, es un buy limit, que el precio baja, nosotros estamos buscando que rebote. ¿Qué volumen? Un 0,1. ¿Qué precio estamos buscando? Que tome una operación en los 2.662. El stop loss tendría que ser bajo los 2.655. Yo diría unos $10 para darle un espacio. Entonces sería 2.650.
y take profit iríamos a buscar estos 2709 o 27. Claro, claro. Entonces, si se fijan, es una operación muy interesante. ¿Por qué? Porque estamos dispuestos a perder, ¿cuánto? Estamos dispuestos a perder $10, $12, y estamos yendo a buscar 40, $50. Estamos yendo a buscar casi un 4-1. Claro, siempre obviamente tiene una buena gestión, riesgo-retorno, con eso principalmente. Pero ahí pasemos a otro activo. Pasemos a otro activo. ¿Qué activo queréis ver ahora? O sea, veamos el Bitcoin. Tú eres más experto en Bitcoin. Sí, a mí me gusta harto operar Bitcoin. No sé si experto, pero eh, nos gusta harto. En general, los analistas de acá estamos muy movidos. Hay que siempre considerar que es un activo muy volátil. Tenemos la ventaja acá en Capitalia que se puede estar operando microlote. Cuando yo estoy operando, por ejemplo, un 0,01 de un Bitcoin, Son estoy 10.000 operando, dólares. estoy operando un 1% de un Bitcoin equivalente. Capital se va a estar moviendo aproximadamente 10.000 pesos por cada 1.000 pesos que se mueva Bitcoin. O sea, ahí súper interesante, podemos estar operando 0,07, 0,08, no exponiendo tanto, o también podemos estar operando más fuerte. Al fin y al cabo, todo depende de la cantidad de capital que uno tenga en su cuenta, entender que Bitcoin fluctúa mucho. Entonces, por ejemplo, si entro al mercado en 95, no me saquen los 93, no me saquen los 91, sino que poner un stop loss bajo los 90, ir a buscar los 101, ir a buscar los 102. Oye, ¿y qué piensas tú de Bitcoin? ¿Algunas proyecciones? O sea, el mercado, para la gente que invierte Bitcoin siempre lo está viendo mucho más arriba, pero eh, a ver, si es que esto logra ya dispararse con todos los pros que está teniendo últimamente, que rompa los 105K, podría ser, pero ojo que esto no puede ser inmediato. Aquí el Bitcoin se le puede retroceder 10.000 dólares en 2 días. Entonces, hay que tener bien clara cómo son las entradas y tipo, obviamente, como dijimos antes, un stop loss. O sea, mira esa vela que tuvimos la semana antepasada, me parece que fue como el viernes. Esa vela donde el precio bajó como de los 98, llegó a los 91, no sé si te acuerdas cuando pasó eso. Sí, no, tuvo una bajada, esta que vimos acá hasta los 92. De hecho, si nos vamos, fue en casi 30 minutos la bajada. Mm. O sea, la podemos ver acá. Se llegó el precio hasta los 92 y se compró en menos de 15 minutos. En una hora ya está de nuevo el precio en 97. Entonces, entender que Bitcoin en estos momentos es un activo que está súper, súper volátil. Entender los riesgos de estar operando un activo volátil. Y en general yo recomendaría a Bitcoin seguir las tendencias. O sea, cuando el precio cae, cae muy fuerte, y cuando el precio sube, sube muy fuerte. Entonces, que nosotros de repente estamos viendo una caída fuerte, seguir la tendencia. Si es que estamos viendo una subida fuerte, seguir la tendencia en vez de ir a buscar un posible rebote. Por ejemplo, acá nosotros en los 94 vimos clara tendencia alcista 1, 2, 3. Acá ya podría haber sido interesante entrar, los 97. Ya me marcaron tres velas grandes, una que tuvo un rechazo abajo en los 95, siguió subiendo el precio y llegó, bueno, de nuevo hasta 100, 101. Importante ir marcando pisos, marcando techo en Bitcoin. Por ejemplo, acá se está armando un techo en los 102, ver si que el precio vuelve a buscar estos 102, ver cómo se comporta, y podríamos ir a buscar, por ejemplo, estos 100 acá abajo. Mientras el precio se mantenga sobre los 100, eh, yo lo veo yendo de nuevo a buscar estos 102, ¿por qué no estos máximos históricos que están en los 104? Importante entender que si estamos operando Bitcoin y estamos operando con un lotaje grande, tener stop loss cortitos y ir a buscar las tendencias. O sea, si nosotros logramos agarrar una tendencia en Bitcoin, podemos ir subiendo el stop loss a positivo y la dejamos correr. Claro, claro. Sí, pero a ver, como dices tú, bien atento a cuáles son los puntos claves que tiene el Bitcoin. Ahí siempre estar monitoreando según las tendencias y todo eso, pero sí, a ver, yo esperaría quizás lo veo un poco indeciso todavía rondando entre los 100. Sí, no, yo no entraría en 101.
subió harto el precio, si entraría, buscaría capaz una venta con un stop loss cortito acá en los 104 o esperar que corrija un poco el precio y de nuevo ir a buscar estos 101. Sí, no, ¿Qué total. opinas tú? eh, sí, totalmente. La verdad es que, como te dije, un poco siento que ha estado bien indeciso el Bitcoin últimamente, después de toda la subida fuerte que tuvo, y ya va a estar rondando probablemente entre los 100.000. Vemos que esa área que rodea los 100.000, entre los Ah, muy importante. 95.000 y entre los 93, o sea, 103.000 más o menos, es un área la cual ha estado relativamente moviéndose. Importante entender que en Bitcoin los números cerrados son súper importantes. O sea, abajo el rebote fue cerca a los 95.000, arriba a los 100.000 le costó romperlo. Ahora se armó un techo en los 102.000, siempre como en esos números cerrados, en donde se empiezan a armar estos techos, se empiezan a armar estos pisos, y es donde nosotros podemos ir a buscar operaciones a cortito plazo. Sí, no, pero eso, claro, ahí yo creo que con el tema del Bitcoin estar más atento a las operaciones más a corto plazo del movimiento que dices tú que puede tener más allá pensando en una ruptura. O eh, esperar un punto de entrada muy bueno. Obviamente esperar es siempre, sí, también una forma de hacer trading. No sé, y quizás de repente esperar que sea concreta esta ruptura de los 105, y pensar en ir a buscar niveles Los a 200. 104. Podría ser interesante si rompe ese, claro, ese techo en los 102. No, pero digo yo, rompiendo los 104, 105, que se vaya un poco Ah, más hasta los 120, pensando un poco más a largo plazo. claro, o sea, ya tuvimos en Microsoft que se hizo el otro día se hizo la votación con ver si es que pasan su flujo a Bitcoin. O sea, es algo que ya las grandes empresas están considerando, que ya le trajo harta ganancia a MicroStrategy. Entonces, Salió negativo así, no, se votó en contra en los directorios de Microsoft, pero sigue siendo algo interesante ver cómo directorios de empresas tan potentes ya están considerando y están votando en los directorios de tener inversiones en Bitcoin, y tener una gran cantidad de su flujo en criptoactivos, algo que antes era impensable. sí, totalmente, totalmente. No. Ya vamos a ver por si acaso lo que va a ser el dólar peso. Eh, ¿De qué dependerá? Bueno, a ver, ¿de qué depende si es que esto rompe hacia arriba o hacia abajo? Ya sabemos, como mencionamos, se está viendo como un activo de refugio. Entonces, obviamente, si las tensiones inflacionarias también aumentan, podría generar una subida aquí en el Bitcoin, ¿no? También el tema de los conflictos geopolíticos, y ver un poco el tema de las regulaciones que van a existir, especialmente en Estados Unidos, ver cómo las palabras de Trump, Sí, o ver cómo sea, las aterriza, ¿no? hay que seguir a Trump y si es que uno quiere operar Bitcoin, seguir a Trump y seguir a Musk en Twitter, pero en X, sí o sí. Claro, Sus entonces, palabras sí, pueden pues pesar mucho. en eso no solamente Twitter, o sea, vimos como ayer tuvo una subida fuerte XRP, tuvo una subida fuerte Doge. Entonces, también no solamente pensar y quedarnos de repente con Bitcoin, también estar mirando las Sí, otras criptomonedas que obviamente todo el movimiento está correlacionado con el que tiene Bitcoin, porque es como la criptomoneda madre, pero estos también tienen alto movimiento, un movimiento interesante para quienes les gusta, y pues, si es que no se quieren exponer tanto, también están las que no cuestan eh, tanto capital entrar, pues, como no, y Bitcoin en este súper caso. interesante que al fin y al cabo, cuando Bitcoin sube, se lleva a todas las criptomonedas un poco del carro y todas las criptomonedas tienden a ir de atrás subiendo. Y es muy interesante porque Bitcoin tiende a ser un poco más instantáneo y después las otras criptomonedas lo empiezan a seguir de a poco. Entonces, si es que ya me perdí, por ejemplo, una subida grande en Bitcoin, puedo ir a una de estas otras criptomonedas como Ethereum, como XRP, como Dogecoin y aprovechar esa subida. Súper importante, acá tenemos a Claudia. ¿Qué opinan de la meme coin como Dogecoin, XRP? ¿Siguen la tendencia a Bitcoin? Bueno, lo primero, Dogecoin sí es una meme coin. ¿A qué nos referimos con una meme coin? Es una criptomoneda que no tiene un sustento, no tiene una base, no es un proyecto, sino que está pensado más como casi que una entretención, por Claro así que no decirlo. es muy especulativo. Exacto. Pero Dogecoin es una meme.
Sí, pero XRP sí tiene un XRP no. proyecto, tiene un proyecto por detrás, un Exacto. proyecto de transacciones financieras, de flujos internacionales, por lo cual XRP sí se basa en un proyecto por detrás, por lo cual ya no pasa a ser Exacto, una. XRP tiene un directorio, por ejemplo, es una criptomoneda que viene pegando muy fuerte, que apareció hace muy poco. ¿Y cuál es su diferencia con otras cripto? Que se diferencia con Bitcoin, que sus creadores, uno sabe quiénes son sus creadores, tienen un proyecto detrás. Bitcoin un poco más, fue el pionero y un poco más secreto a voces. De hecho, todavía no se sabe quién fue el creador de Bitcoin. XRP se como ligó un poco a eso, sabe que muy a futuro eh, se empiezan como a legislar o se empiezan a poner leyes para este tipo de criptodivisas, ellos podrían llevar esa ventaja. Entonces, por eso hay muchos inversionistas Sí, que están ahí apostando por XRP, por esa confianza, pero Bitcoin sigue siendo, pero claramente el dominante del mercado y el que hace que todas las otras mm, divisas y criptoactivos se sí, muevan. claro, obviamente. Y aquí en torno a Dogecoin, yo mi opinión es como no me centro tanto en las criptomonedas que son más memes, la verdad, a mi gusto son muy especulativas. XRP tiene un proyecto igual un poco más fuerte. Las proyecciones son bastante optimistas para este criptoactivo, así que No, pero Dogecoin virar, Elon Musk, yo creo que es la clave de Dogecoin. Yo recuerdo una vez que casi que bromeó que dijo que él iba a aceptar Dogecoin para poder comprar Tesla, que si alguien quería comprar un Tesla lo iba a poder hacer en Dogecoin. Y bueno, el departamento de él se llama, le puso Doge, que es el abreviado de esta divisa. Subió de 0,17 de 17 centavos a 45 cuando salió electo Trump. Eso es importante saber que una meme coin no tiene tanta base atrás y las caídas pueden ser muy fuertes como las subidas pueden ser muy fuertes. Entonces entender que si estoy operando este activo, entender ese riesgo que no hay una base muy sólida detrás. sí, mira, oye, ¿te parece que en honor al tiempo un poco pasemos más a... Vamos al dólar peso. Sí, pero primero vemos los fundamentales cómo están. Bueno, al cobre, que el cobre ha tenido, como dijimos en un comienzo, ha tenido harto movimiento. El cobre está principalmente entregado a China. O sea, eso es lo que genera movimiento. Ya lo vimos todo, este fuerte movimiento. Ahora está teniendo una corrección. No nos extrañemos que estos activos tengan No, correcciones. la corrección yo más que nada la veo muy técnica. Tenemos este piso que es muy importante, que lo ha respetado cercano a los $4. Si nos vamos hacia atrás, es un piso que el cobre ha respetado mucho. Lo vimos una, dos, tres veces bajando, importante. Y ahora, claro, con los estímulos vimos una subida y ahora vino un pequeño pullback donde se puede apoyar y puede ser importante acá en estos cuatro Mm. 1,60 y bueno, si ya lo vemos rompiendo estos 4,1706 ya podría ser una señal de que no va a ir a buscar este piso de los... Sí, o sea, yo creo que está en un nivel bastante clave el cobre. Un poco, claro, como se generó esta especie de pullback, podría también rebotar fuertemente, pero como dijimos, Un poco como más dije, alcista, ¿cierto? está, claro, o sea, está totalmente entregado a lo que sean los estímulos en China. Si se concretan estos estímulos en China, obviamente, y si son interesantes, más que nada para el mercado, obviamente aquí el cobre se te va a disparar, se te dispara. O sea, vemos como solamente los anuncios generan una fuerte subida, entonces hay que pensar un poco si al momento de ya implementar o ver concreto todos estos estímulos, ahí ya debería generarse también un fuerte movimiento para el cobre Exacto. a favor de su cotización. Entonces, No, y súper importante entender que cuando nosotros estamos viendo el cobre acá, estamos viendo los futuros de cobre de marzo. O sea, estamos recién a diciembre, recién se crearon estos futuros, terminaron los futuros de diciembre. Estamos haciendo proyecciones muy a futuro. Entonces, cualquier estímulo muy fuerte de China puede generar un incremento sustancial en el cobre. ¿Qué es lo más importante? Bueno, China anuncia, pero de repente tenemos que ver y realmente esos anuncios se están viendo reflejados
se vean reflejados en sus números, se vean reflejados en su PIB, se vea reflejado en su inflación, y a medida que estos paquetes de estímulos de China se empiecen a ver reflejados en sus números, podríamos ver el cobre subiendo fuerte. Sí, pero claro, estar atento, si es que aquí se queda un rebote, podríamos ver a buscar este nivel, y si ya rompieron este nivel, podríamos ir a buscar quizá el lado superior de esta lateralización que tuvo en su momento. En caso, como ya lo dijo Lucas, en caso de esta ruptura, pensar aquí en los 4,17, luego aquí el piso inferior que ya ha respetado hartas veces. Si lo vamos para el index, nos vamos para el index, que bueno, siempre que lo veo es notable un poco el cómo ha sido el aumento, la fortaleza que tenía el dólar con la llegada de Trump. Y Al fin y al cabo, es muy importante las dos razones de que está subiendo tanto el index son, uno, la guerra. O sea, si que yo estoy en una guerra, prefiero tener dólares porque es un activo que yo puedo cambiar en cualquier parte del mundo. Entonces, en general, siempre que se incrementa la guerra, vemos cómo sube el index. Y dos, bueno, salió Trump, y Trump, por muy que hable de que es muy pro economía, tiene un punto en contra que es muy restrictivo. Está hablando de una posible guerra comercial con China, está hablando de sanciones a México, a China, a Canadá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Obviamente, es que yo veo una economía de Estados Unidos muy potente y veo una economía de China no tan estable y una economía de Europa no tan estable, bueno, compro dólares y me refugio en dólares en vez de refugiarme en euros y en vez de refugiarme, por ejemplo, en yenes o otro tipo de divisa. Entonces toda la gente se está empezando a refugiar en el dólar porque Estados Unidos es la que más está sólida en cuanto a las acciones que están súper altas, la economía que está respondiendo bien, la bajada de tasa, está todo muy bien, está todo resultando tan bien que los inversionistas se están tendiendo a ir al dólar. sí, ya tenemos igual una zona de resistencia bastante fuerte aquí entre los 107, entre los 107 y 108, una resistencia que a ella le ha costado poder romper nuevamente. Aquí Alberto pregunta, la primera parte no puede escuchar bien, pero me parece que ya lo hablaron, con las bajas de tasas crecientes como en Europa y apreciamiento del dólar, esto podría cambiar las fuertes probabilidades de bajas de tasas de la Fed del 18. O sea, yo creo que lo cambia para mejor, o sea, Sí, o sea, a ver, ya vimos las probabilidades están en 98% de baja de exacto. tasa, entonces, y esas probabilidades ya tienen descontado la baja de tasa en Europa, ya tiene descontado la apreciación del dólar, aquí todo eso ya está descontado en las opciones y futuros de los fondos federales, entonces, y es algo que ya el mercado ya el último IPC que tuvimos y el IPC hoy día era como la última señal que te iba a decir el mercado sigue. Aquí esperamos esta baja de tasas o no. Vimos que salió más o menos el IPC dentro de lo esperado, por lo cual eso ya fue una luz verde para que prácticamente hagan esa bajada de tasas que está esperando el mercado, ¿no? Pero eso, Claro, o recuerden sea, que al fin y al cabo, la bajada de tasa en Europa ya fue. Veamos cómo se movió el euro. Lo podemos ver claramente en el euro. Si se fijan, hoy día el euro sí ha bajado un poquito. ponlo en hora mejor. Lo podemos ver en hora. Claro, se pegó una subida y después se pegó una bajada importante. Entonces, al fin y al cabo, la subida que estamos viendo en el index, importante entender que el euro es la divisa que más le pega al dólar index. Claro, está sobreponderado con unos 50 y tanto por ciento. Pero mira, si nos vamos acá, se está apoyando en una zona súper Mm, importante el euro. sí, el euro llegó a niveles que no había llegado desde fines de, no, del 2022. Entonces, también pensemos que está en una parte también bastante crítica, a ver si es que Mm. se genera ese rebote luego para generar una subida en la cotización o si ya confirma una ruptura ahí a esos niveles como la que marcó ahí Lucas. Pero también en ese sentido, para que estemos ahí prestándole harta atención.
Pero Eh, es importante entender que ya vino la bajada de tasas por parte de Europa. Si viene la bajada de tasas al 18 por parte de la Fed, nos deberíamos quedar con unas tasas iguales. Entonces, yo creo que todo lo que bajó hoy día al euro sería recuperar esos días el 18 de diciembre y el índice debería tender a caer. claro, efectivamente. Pero no, estamos justo yendo al dólar peso para no desviarnos tanto, un poco, como decíamos, esta subida fue en gran parte también por el tema del euro. Sí, para Eh, mí, Alberto, el refuerza la bajada de tasas. ¿Por qué? Porque cuando tú ya tienes el Banco Central Europeo, ya metió una bajada de tasas, tú no te quieres quedar atrás. Al fin y al cabo, Estados Unidos, si que no reactiva su economía y Europa empieza a meter bajadas de tasas, los capitales se van a ir de Estados Unidos a Europa, porque al fin y al cabo el país que tenga las tasas más bajas y se reactive antes, va a ser más interesante ir a invertir ahí. Entonces, si es que un país empieza a bajar las tasas, tú tienes que seguir a ese Banco Central. Entonces, obviamente, Estados Unidos no se quiere quedar atrás de Europa en esta bajada de tasas y quiere ir a la par. Hemos ido viendo cómo la mayoría de los bancos centrales de las economías potentes a nivel global han estado bajando las tasas a un ritmo periódico y muy parecido, porque no se quieren quedar atrás de la competencia, por así decirlo. Siempre, obviamente, teniendo cuidado con el tema de la inflación de que no se escape. Pero esta primera bajada de tasas de Europa, yo creo mm, que también le da esta señal a la Fed de que, oye, nosotros bajamos las tasas, eh, tenemos que bajarlas también. sí, bueno, y por la parte del dólar peso, ya pasando un poco más a este, a la moneda. Bueno, toda esta subida, esta bajada del cobre ha generado también fuerza a que el Exacto. dólar peso suba. A ver, lo que habíamos comentado antes, vemos una lateralización que ha Lateralización estado grande del dólar. importante esta última semana, lo que ha dicho, oye, sí, no ha tenido un movimiento, una tendencia clara, pero ha estado respetando ciertos niveles de una manera bastante clave. O sea, aquí subió, luego volvió a tocar este mismo zona de soporte, luego volvió a subir, después bajó. O sea, ha estado en ese canal, luego hubo una ruptura de canal y lo reprodujo un poco más abajo. Ahora vemos que está volviendo a entrar y aquí un peso importante a estar en cuenta son los 978, ya está llegando muy cerca. De hecho, alcanzó a llegar eh, ahora a los 978, por lo cual, en caso de que no rompa y se confirme quizás una ruptura, perdón, un rebote, esto fácilmente podría ir a buscarte los niveles de los 971, que es un poco donde estaba lateralizando. Ahora, en caso de una ruptura, lo último que pasó fue que llegó hasta los 980, pero son los márgenes que ha estado respetando el dólar peso. Exacto. O sea, si nosotros vemos el dólar peso, esta semana ha estado muy, muy interesante para estar aprovechando estos canales laterales. ¿Dónde está el canal lateral más importante? Yo iría a los 981 hacia arriba y esta parte de acá entre los 970 y los 967. Claro, Entonces, nosotros podemos estar operando a corto plazo, podemos estar, ojalá, lo más cercano a estos dos puntos clave y entender que mientras el dólar no se salga de uno de estos dos rangos, de los 982 hacia arriba o los 968 hacia abajo, podemos estar operando de repente a más corto plazo dentro de estos canales laterales, por ejemplo, estos 978 con estos 971 y podemos estar sacándole pequeñas ganancias al dólar de 3 4 pesos, salimos del mercado, 3 4 pesos, salimos del mercado y sabemos que si que el dólar no sale de estos rangos acá arriba y abajo, bueno, lo más probable es que no se escape hacia arriba y no se escape hacia abajo, entonces podríamos mantener esa posición sin ningún problema. totalmente. Por eso siempre, o sea, ya está claro, están más o menos claros estos niveles de soporte y resistencia que está respetando. Entonces, obviamente pensar de repente, si es que lo vemos en el nivel de los 980 y vemos que empieza a rebotar, poner un stop loss aquí en 982 es clave, porque ya rompiendo los 982 se no podría ir nuevamente a los 988, que 87 que llegó en su momento. Sí, pero es Y súper importante para mí entender que los puntos claves del dólar que tenemos en estos momentos son el más alto, los 9,87, que si ya vemos que rompe esos 9,87, se puede ir a los 9,97 y ahí yo te diría que ya se nos puede ir el dólar a los 1.000. Y abajo tenemos los 9,65, yo creo que es un punto muy clave. Entonces, si es que no rompe el dólar los 9,65 hacia abajo o los 9,87 hacia arriba, yo no lo veo
tomando una tendencia clara ni al alza ni a la baja. Entonces podemos estar aprovechando estos rangos para estar operando por mientras, sacándole unos pesos al dólar en más intraday y en más operaciones más a corto plazo. Y si es que ya vemos que nos rompe hacia una de esas zonas, bueno, si nos rompe los 9,87 hacia arriba, empezar a ver hasta dónde sube el precio para buscar capaz una venta. Y si nos rompe los 9,65 hacia abajo, ya empezar a buscar ese precio de los 9,45, Oye, 9,40. sí, aquí hay básicamente dos opciones un poco claras. Aquí llegó a esta zona de soporte, empezó a rebotar. Uno podría pensar quizás en ir a buscar un nivel aquí un poco más bajo al 9,68 en caso de que quieran esperar una confirmación. En caso de que llegue y rebote aquí a los 9,80, aquí está claro un stop loss de 9,82 como dije antes. Y ahí pensando quizás en un nivel un poco más puede ser 9,71 o hasta 9,68. Sí, podemos buscar varios pesos o podemos estar operando, todo depende del nivel de apalancamiento. O sea, si estamos operando con poco apalancamiento y poco lotaje, podemos estar dejando las operaciones corriendo un poco más largo, capaz en ese stop loss arriba los 9,88, 9,87 y abajo los 9,65 y esperar que fluctúe. Pero claro, si es que estamos operando más apalancado, ir a buscar 3 4 pesos y siempre estar operando con ese stop loss, en un techo, una Mm, resistencia sí, no, importante. totalmente. Oiga, recordar aquí que está ahí el chat abierto, así que hay cualquier consulta, cualquier duda que ustedes tengan, nos pueden escribir nomás. O si quieren que revisemos algo, Algún eh, activo que quieran revisar, alguna acción, algún commodity. sí, porque acciones, por ejemplo, no sé, pues tenemos, Ve, mira, están preguntando ahí por JP Morgan. no, no, por el yen Ah, por japonés. yen japonés. Lo primero, a ver, porque acciones ha estado bastante movimiento, la verdad, ha estado muchas en sus máximos, vimos a Tesla que está en sus máximos. A veces hay algunos que operar en máximos les da un poco de vértigo, así que quizás ver o esperar probablemente al probable rebote que estos puedan No, tener. y importante que si es que estamos operando cualquier tipo de acción en un máximo histórico, siempre poner un stop loss bajo las últimas dos velas. Por ejemplo, si los últimos 2 días Microsoft fue positivo y yo quiero continuar esta tendencia al alza, lo que hago es pongo el stop loss bajo estas últimas 2 velas positivas. Entonces, si es que el precio me rebota, no me va a sacar tan abajo. Importante entender que cuando las acciones liquidan utilidades se genera un efecto bola de nieve y empieza a caer el precio muy fuerte. Entonces nosotros tendemos a recomendarle a los clientes buscar operaciones más cuando te corrige el precio de una acción que comprarse en un máximo histórico. Y si es que nos compramos en un máximo histórico y queremos seguir con la tendencia, nos buscamos un piso clave, ponemos el stop loss ahí y la dejamos correr. Pero es importante tener ese stop loss porque cuando son caídas, las acciones caen fuerte. Entonces, como caen fuerte, siempre tener ese stop loss por si que no podemos estar atentos y se desploma el mercado. Sí, totalmente. Bueno, ellos están preguntando con el respecto al yen, una divisa un par de divisas que con el dólar, que depende mucho de las tasas, ¿no? Por lo cual también puede tener mucho movimiento ahora con la posible bajada de tasa de Estados Unidos la otra semana. El 18 de diciembre puede ser muy interesante. Recordemos que el yen japonés venía bajando hasta que el nuevo primer ministro de Japón comentó que no iban a haber más recortes, o sea, no iban a haber más aumento de tasas, porque Japón es completamente distinto al resto del mundo. El único país que tenía tasas negativas y en la pandemia también tenían tasas súper bajas, entonces la gente empezó a pedir crédito en Japón e irse a invertir a otros lados del mundo donde las tasas estaban altas. Entonces esto se llama la carry trading. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Esto hizo que su moneda se fuera devaluando, devaluando, devaluando. Luego el primer ministro empezó a tomar decisiones donde subieron las tasas de interés, ya las subieron 0,25 y pasaron por primera vez en la historia de 0 a 25. Si no me equivoco, ahora está en 50, pero el último primer ministro que salió electo en Japón dijo que no se iban a tocar más. Entonces, eso te volvió a generar una subida de la divisa que al fin y al cabo significa que se está depreciando su moneda. Sí, mira, ah, creo que habrán visto ya con el lado técnico, a mí
yo soy muy fanático de operar los canales, creo que tú igual, Lucas. Aquí probablemente vemos cómo ha estado también respetando estos límites entre los 152.68 y punto cero tres en caso de que ahí quieran buscar operaciones un poco más cortas, quizás esperar a ver si es que llega a este límite y luego vuelve a buscar este límite superior. Eh, Ha estado bien lateralizado últimamente, la verdad, el yen japonés. No sé qué piensas tú. Yo esperaría a ver qué sucede el 18. Interesante el yen, si no me equivoco, hay una noticia importante. Vamos acá en el calendario. Si no me equivoco, acá. PMI sector de servicios. Una noticia importante, pero diría que no creo que va a mover tanto la aguja. En general, el yen tiende a moverse más por lo que está pasando con las tasas de interés, que lo que está pasando en Japón. Entender que el Banco Central de Japón eh, eh, ha intervenido varias veces y las intervenciones han caído fuertes. Entonces, a tener mucho ojo que este activo, cuando hay una noticia importante, podemos ver velas como esta de 3 4 pesos que son Mm, considerables. Entonces, si es que estamos operando el yen, me interesa también siempre los puntos más cerrados. Podría ser acá este canal lateral. A las 4 horas. Claro, me gusta harto. está con una especie de tendencia al alza a corto plazo. Sí, o sea, en corto plazo no se ha arreglado el problema principal de Japón, que es que eh, la diferencia de tasas que tiene con Estados Unidos y con el resto de países es muy grande, entonces no se sigue generando este problema de carry trading. O sea, yo diría que es muy importante ver el 18 de septiembre. Vemos que lo más probable es que el yen japonés empiece a corregir un poco. ¿Y dónde está el punto clave que a mí me gusta mucho y O sea, mira el MACD ahí. que fue antes acá, en los 149, 150? Precio muy psicológico que el precio rebotó esta vez, antes fue un techo y podría, si van a corregir acá en estos 50, Pero ante una ruptura de los 100, 71. ante una ruptura de los 151,5, sí, igual está interesante, te das cuenta, y igual tuvo harto rebote. Vamos por ahí. Entonces, claro, ver un poco las zonas críticas es importante. Claro. Ahí fíjate el MACD está. A mí por lo fundamental, sí o sí, el yen japonés siempre me gusta más ir a buscar compras que Sí, ventas. bueno, el MACD nos está ahí dando como una especie de cambio de tendencia, o está comenzando a dar, ahí yo creo que ahora estamos en un momento quizás del yen japonés que hay que esperar a tener quizás un golpe, un cambio crítico. Un buen eh, punto de entrada. Yo sí, creo que si que lo estás operando a corto plazo, estos 151 va a ir a buscar estos 152 no es tan interesante. Si lo quieres operar un poco más a largo plazo, yo creo que el punto de entrada clave son estos 149. O sea, es una zona que fue muy importante, que lo utilizó muchas veces como piso. eh, y me gusta mucho esa zona. Así que vemos la tendencia al alza. Claro, tenemos estos 156. Podríamos buscar una compra en esta zona de acá, 151. Stop loss bajo estos 150. Capaz para ir a buscar estos 156, 155 también. Me sí, gusta hay que harto. ver una ruptura, quizás esperaría una ruptura de la resistencia y también, bueno, al menos en el yen japonés. No sé si tienen ahí alguna otra consulta, bueno, con el tema de WorldCoin, Ricardo. Igual como todas las cripto, las vemos está bastante al alza, y él ha subido fuertemente en un año, y la subida y probablemente sea para pensarlo un poco más en el largo plazo, pensando que el Bitcoin también puede tener un crecimiento fuerte. Eh, Al fin y al cabo, otro activo que se mueve muy en paralelo a Bitcoin. Hay que seguir lo que está pasando con Bitcoin. Eh, Y pasa muy parecido también con Coinbase. O sea, Coinbase también es un activo como Microsoft Strategy que se mueve muy de la mano con Bitcoin. Entonces, si Bitcoin sigue subiendo, son activos que van a seguir subiendo. claro, vamos a ver, están preguntando ahí por el café. A ver.
A mí con el tema del café, ¿qué me pasa? Que depende mucho también del clima, ¿no? Lo tenemos acá, ¿cierto? Mm, está. Y tuvo una fuerte subida últimamente, o sea, en este caso, realmente Raúl, ¿qué podemos esperar de cuando lo vemos con una subida tan fuerte? Ya es un poco, ahí es cuando ya se vuelve un poco más complicado encontrar realmente si es que esto se esto es un pequeño rebote para seguir subiendo, o si es que ya toma directamente un retroceso fuerte. Por eso lo que yo digo es estar viendo también los factores fundamentales, las noticias, la demanda, la oferta, y estar viendo también los temas climáticos, que es lo que está ocurriendo, en especial cuando ya está justo rebotando muy cerca de los máximos, ahí en los 349, ¿no? Exacto, cuando nosotros nos ubicamos en máximo histórico, yo hay dos operaciones que me gustan mucho hacer. Primero, podemos ir a buscar un rebote de nuevo en estos máximos históricos, buscar una venta en los 348 con un stop loss acotadito, capaz acá arriba los 350, que es un número cerrado muy importante. Y la otra opción sería ir a buscar un piso importante, por ejemplo, estos 294 o los 300, podría ser que también es un número súper psicológico, y acá ir a buscar una compra siguiendo la tendencia al alza. O sea, esas son dos operaciones que a mí me gustan mucho. Si yo veo el precio acá cercano, puedo buscar una compra con un stop loss acotadito, acá en los 90, 289, o puedo esperar que el precio me llegue a estos máximos históricos 348 y operar con un stop loss acotadito acá arriba, buscando un rebote del activo. Es complicado hacer análisis cuando nos encontramos en estos máximos históricos, pero se dan estas situaciones donde podemos buscar rebotes arriba, o podemos esperar que el precio corrija y buscar compra en un piso importante que son los 300 y 294. Justo estamos en dos precios muy psicológicos también. Sí, además si justo está en nivel de 23,6 de Fibonacci, hay que ver hay una zona bastante clave también, que puede estar generando congestión actualmente, y ver si es que esto toma un impulso quizás aquí hasta el siguiente nivel de Fibonacci, que son 306. No, y es Eh, súper importante entender que estas dos operaciones que nosotros acabamos de pensar son dos operaciones donde podemos ir a buscar mucho y lo que estamos dispuestos a perder es poco porque los stop loss son acotados, son cortitos y estamos buscando seguir la tendencia. O sea, acá hay dos tendencias claras: o el precio del café empieza a corregir fuerte o va a romper estos máximos históricos y sigue subiendo. Entonces, cualquiera de estas dos tendencias que tomemos, lo importante es operar inteligentemente. sí. Rodolfo, entre la plata y el oro obviamente tienen una correlación por el tema de que son dos activos de refugio. No sé, ¿hay alguna otra pregunta? Tenemos plata con el oro, una barrera. Sí, y Oracle y SQM. Vamos a ver SQM. A ver, SQM. yo me enfocaría más en el técnico, y soy bueno, realmente. Sí, al fin y al cabo hay que tener cuidado con SQM, que sigue el mismo problema, donde uno es un mayor inversionista, los tiene demandados. O sea, ¿qué es lo que sucedió? SQM se fusionó hizo un contrato donde se va a fusionar a futuro con Codelco. Esto no le gustó mucho a uno de sus inversionistas chinos más grandes, que tenía alrededor del 20% de las acciones, si no me equivoco. ¿Qué fue lo que sucedió? El precio de SQM se desplomó y lo que están buscando los chinos es que SQM y Codelco les compren las acciones, pero no quieren que se las compren a precio de mercado ahora, sino que quieren que se las compren a precio de mercado como estaba antes. Entonces, por eso se está generando un conflicto tan importante. Eso sumado que el principal comprador de litio es China, y así como China es el principal comprador de cobre, China también es el principal comprador de litio. En China se hacen las baterías de auto. O sea,
Hay dos países que hacen baterías de auto, uno es Corea, pero en muy poca medida, creo que Alemania un poco, y el resto se hace todo en China. O sea, el 95% de las baterías de auto son ahí, y eso es lo que más te demanda litio. Entonces, si vemos que China empieza a recuperarse, deberíamos ver SQM subiendo su precio. Súper interesante entender que estamos ya en un punto bajo, estamos en un punto bajo acá en estos 33, 37. El litio sigue siendo un activo clave para lo que es la electromovilidad y el futuro. Entonces, en el momento que nosotros, y de hecho vemos al cobre con unos precios altos. Entonces, es importante entender que esta zona de acá, cuando SQM estuvo en 114, estuvo en 113, se debió mucho al incentivo de China, donde les pasaban subsidios a las empresas de autos eléctricos chinos para poder llegar a la Agenda 2030. China no quiso ahora llegar a esa Agenda 2030, entonces como no quiso, le quitaron los subsidios autoeléctricos, se desplomó el precio del litio. Ahora ya estamos en una zona interesante porque estamos bien abajo. El litio sigue siendo clave para la electromovilidad a futuro y si China empieza a buscar mostrar buenos números, este ADR y la acción de CQM debería empezar a subir. Sí, y de repente ahí pueden solicitar también a sus ejecutivos que activen las acciones chilenas para que no tengan que operar el ADR y así se evitan un poco tener el riesgo cambiario también. Sí. Exacto. Ahí en caso de que quieran operar alguna acción chilena, pueden solicitar la beta de temas de acciones chilenas y así operan directamente con el precio que tiene la Bolsa de Santiago. Pero eso, Lucas, no sé si ahí falta algo por agregar. Yo creo que Yo creo que ya estamos. un poco a la hora. Se, creo vería una pregunta más acá, el tema de Oracle. Con ese ya estamos, ¿Quieres veamos. buscarlo? O sea, lo que estaba leyendo, lo que había estado leyendo con respecto a Oracle es que las expectativas de crecimiento son bastante fuertes luego de la entrega de resultados que tuvieron. Sí, Eh, Oracle es una acción que la estuvimos conversando, de hecho, antes del trading en vivo, que está muy interesante. O sea, está muy interesante, está en un punto de entrada muy interesante. Acá se apoyó en estos 170, tiene esos 176, tenemos un piso muy importante acá en los 167. Y bueno, lo que es la proyección a futuro, la empresa se ve muy bien. Entonces podría ser interesante seguir buscando esta tendencia al alza, capaz poniendo un stop loss bajo esta zona, los 100, 168, 164 y volver a ir a buscar esos máximos históricos. Capaz los 200 Totalmente. podría Sí, ser. no, sí. Claro, está leyendo, las expectativas en el crecimiento son bien fuertes con todas las alianzas que están haciendo, por lo cual, sí, la tendencia al alza puede también seguir marcada en un futuro. No, no sería de extrañar que siga con un crecimiento constante el precio, pero eso más que nada con respecto a ahora, estar viendo ahí como precio objetivo quizás el 297, que fue un poco donde estuvo los máximos históricos en su momento. Pero así que eso, yo creo O que los 200 yo diría. Un precio muy psicológico, capaz cercano a esos 200 si los vimos acá, son 297 si no me equivoco. Mira, casi justo en los 200. sí, sí. Así que eso, yo creo que vamos a dejar hasta acá el tema de bueno, el trading en vivo. Acuérdense, cualquier duda, nosotros felices de responderles, tienen a su ejecutivo, los pueden llamar si quedaron con alguna duda de la charla, si querían ver alguna acción específica. Nosotros siempre estamos para apoyarlos, para buscar oportunidades y para que cualquier duda que tengan, responderse. Sí, obviamente, aquí para eso estamos en nuestro trabajo, estamos ahí acompañándole cualquier cosa y eso, espero que sea ahí un buen día de trading para todos y nos estamos viendo en una próxima edición.